qué luchas? ¿Por qué trajiste a tus hijos aquí a la doctrina? ¿Cuál fue la razón? Solamente que recibieron el sacramento. O que ellos empezaran un camino de fe, un camino de conversión. ¿Y por qué la parroquia, por qué la iglesia te hace venir? Es para que tú también crees conciencia de la necesidad que tienen esos niños de recibir la catequesis, la primera catequesis en su casa a través de los padres, acompañada de qué? El testimonio de la vida. Entonces, el hombre que la busca no es el primero ni el último en hacerlo. Ya otros antes la han buscado y debemos apoyarnos en la que ya otros han encontrado, como la sabiduría es una cualidad de Dios, o sea, la sabiduría es un atributo de Dios. Dios por autonomía es sabio. La sabiduría se personifica en Jesucristo, que es la verdad y la vida. Como la sabiduría es una cualidad de Dios, se deja buscar. Más aún, empuja al hombre a que la busque. San Agustín estampó esta búsqueda en su famosa frase: nos hiciste para ti. Y qué hermosa frase de San Agustín, la hemos escuchado, no sé si la hemos meditado. Pero dice: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué hermoso. Solamente nosotros descansaremos en Dios. Aunque esta carne siempre quiere descansar en la cama, ¿no? Quiere descansar con los placeres de este mundo, tiende, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros descansamos es en Él. Página. ¿Ah? ¿Qué página? Esta es la página 270, descansamos solo en Él. Entonces el texto para el próximo domingo, la primera lectura del 12 de noviembre dirá así: radiante e incorruptible es la sabiduría, con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Y es interesante porque el Evangelio de hoy también habló acerca, ¿verdad? Hablando de salir a los caminos a buscar para el banquete, a la boda. Entonces, estos textos también, pues ya nos acercamos al final del año litúrgico, y se van a leer lecturas, como les dije anteriormente, que tienen que ver con el fin escatológico, con la escatología, el fin. Escuchamos hablar tanto acerca del fin, y de pronto escuchamos también hablar acerca de la parucía, o sea, la segunda venida del Señor. Igual, eso nadie lo sabe, solo el Padre lo sabemos, pero igual siempre la iglesia nos prepara, la iglesia siempre nos prepara, y en este tiempo que es el último tiempo, por decir así, las últimas semanas del tiempo ordinario que ya nos llevan a comenzar lo que es el tiempo del Adviento, están hablando acerca de esto, de la segunda venida del Mesías. Entonces, hermoso esta sabiduría que Dios quiere regalarnos, que la podemos contemplar con facilidad, y esa contemplación de esa sabiduría es en Cristo. Cristo es el reflejo de la gloria, Cristo es la personificación de la sabiduría, Cristo es la plenitud de todo lo que es, de todo lo que ha de ser, digamos, el gozo de un ser humano. En Cristo nosotros podemos experimentar el gozo en plenitud, el gozo que un ser humano pudiera alcanzar en esta tierra, y por lo que fue creado, solo en el Señor lo podemos encontrar, no en las cosas del mundo, no en las cosas pasajeras, porque todo, por más hermoso que sea, las mansiones, las conocemos, ¿verdad? Sí. Las mansiones, el lujo, podemos aquí, aunque no lo tengamos, pero lo hemos visto. Estamos en una tierra que tiene mucha riqueza, y aquí hemos visto cosas hermosas, pero sin embargo, a pesar de que muchos han relacionado esa tierra con la tierra prometida, nada tiene que ver con lo que verdaderamente es.
la tierra prometida, porque la tierra prometida que Dios quiere darnos es verdaderamente es el cielo. Yo no me canso de decírselo. Y nosotros podemos desde hoy, una y otra vez, se nos dijo, tener primicia de vida eterna. O sea, venir aquí, porque venir aquí no es venir a escucharme a mí. Yo vengo aquí es a escuchar también la palabra de Dios, es como les he dicho. Y esta palabra es la que nos lleva y nos lleva al sosiego, nos lleva a la calma, nos da la esperanza, nos da el consuelo, nos da la seguridad. O sea, porque ¿en qué más nosotros podemos estar seguros? Sino en Dios mismo y en este Dios hecho hombre en Jesucristo. Entonces, ya con esto, dice que a los que son dignos de ella misma sale. El Evangelio de hoy dice y habla acerca de una boda, si no estoy mal, y de unos invitados, pero unos estaban muy ocupados, aunque la sabiduría salió. ¿Y quién la sabiduría? Porque la sabiduría es esto que Dios viene a regalarnos a través de la iglesia. La sabiduría es esto que Dios quiere darnos, que es llevarnos a un banquete, y es el banquete del amor, que cómo se manifiesta, cómo se realiza hoy a través del pueblo de Dios, a través de la comunidad, a través de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? No tenemos tiempo, me aburre, tengo cosas más importantes, me acabé de casar, dice uno de ellos, estoy muy ocupado en mis negocios. Y así cada uno, aunque no sea feliz, está cuidando sus falsas seguridades, cosas que no son Dios. Entonces, Dios nos promete una riqueza insondable, y la ayuda continua, como dijiste al empezar. Si yo hubiera seguido escuchando la palabra, no me hubiera ido tan mal. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra te aseguro que nos dará no solamente pautas. Por ejemplo, ahorita vamos adquiriendo un conocimiento, sobre todo la sabiduría. Yo sé que si no hubieran venido aquí de la sabiduría, nos hubiéramos quedado, ¿qué sabiduría? De pronto lo hubiéramos leído el domingo. Sí, ¿qué sabiduría? Si el Padre no enfatiza en esa predica sobre la sabiduría, aquí profundizamos un poquito más sobre la sabiduría y los frutos de esa sabiduría. Y cómo encontrarla. Que es la sabiduría que verdadera, que a través de esto que escuchamos, nosotros Dios nos da la gracia de poder tener un santo temor, ¿verdad? Poder diferenciar, poder elegir, poder mirar. Y muchas veces cuando no podemos entender nosotros mismos por nuestro discernimiento, hay algo, el Espíritu Santo que nos ayuda como a elegir. Muchas veces no sabemos por qué, pero el Espíritu Santo, si estamos cerca de la palabra y cerca de Él, nos ayudará porque aquí lo termina diciendo, y colabora con ellos en todos sus proyectos. O sea, es la sabiduría de Dios. ¿Qué mejor proyecto que educar a tus hijos? Que darles a ellos un sentido de vivir. ¿Qué mejor sentido que este? O subsanar o sanar aquellas heridas que tal vez por el pecado ya tú misma has creado en esos niños, en esos hijos. O de pronto a través de la palabra darte cuenta de lo que hoy estamos nosotros aventando en nuestra familia. ¿Qué es lo que hace Dios? Es esto, darnos su sabiduría para que podamos cumplir nuestra misión. Ahorita continuamos con las lecturas. ¿Hay preguntas? Entonces, dentro del plan, nosotros tenemos, de pronto, este material que estamos viendo para algunos, Dios mío, pero bueno, ¿saben por qué? Porque antes tuvieron que, si se necesita una catequesis o temas sobre la introducción a la Biblia, sí, algunas explicaciones sobre la introducción, pero bueno, vamos adelante, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tenemos entonces ya todo este material sobre los narradores e historiadores de Israel. Yo no la tengo, maestra. ¿Tú no la tienes? ¿Tiene falta? De la semana pasada, ¿no? Sí, pero como yo no sabía.
yo les voy a facilitar a los que vienen por las clases, se los voy a facilitar. Yo sé que de pronto, si lo quieren llevar, lo pueden llevar, pero si ven que no les interesa mucho, pero pueden llevar. ¿Qué más? No, eso ya lo tienen ustedes, ¿no? ¿Ah? Referencias bíblicas queda aquí para poder entender de qué se trata de ese tipo como de formas literarias de hablar acerca de la realidad contenida en la escritura. Entonces hablábamos de la historia profana, lo que nos habíamos quedado en la historia profana, ¿verdad? Porque ya miramos, hola Antonio, porque ya habíamos visto, póngame cuidado, habíamos visto de este tema la primera parte, la importancia de la historia de Israel y diversas concepciones de la historia, ¿verdad? Luego la historia épico-sacral también lo miramos y ahí aparecían varias referencias bíblicas al final, que era como un ejercitarse, y ahora lo vamos a hacer un ratito para comparar, que si en la casa como que no lo hicieron. ¿No te di material? ¿Lo quieres? Bueno, entonces, creo que la historiografía profana. Bueno, traten de concentrarse. Sobre todo los nuevos. Y ayúdenme los viejos también, porque como tengo gente nueva que está, ¿no? Pero quisiera que al menos se llevaran algo porque estamos haciendo parte, como les digo, de este estudio de la Biblia un poquito más profundo. Dice, frente a la postura anterior, que introduce el milagro como elemento esencial de la historia, nos encontramos aquí con una actitud totalmente opuesta. Entonces, me gustaría yo creo que me gustaría como repasar, no sé si me hicieran, porque de pronto va a quedar en el aire. Exagerando las penalidades sufridas en Egipto. ¿Se dan cuenta cómo estamos tratando de entender la forma como cómo se narra la historia en la Sagrada Escritura y a través de quiénes? Las diferentes interpretaciones contenidas, ¿verdad? A través de los primeros, libros de la Sagrada Escritura, hablando de la historia, de los personajes, de fábulas, de leyendas, de situaciones que pasaron, por ejemplo, en el periodo de los jueces, un poco, cosas que parecen como exageradas, historias como fabulosas, otras que, bueno, que de pronto se nos hacen un poquito como no muy reales. Entonces tratamos ahora de entender un poco la forma literaria, cómo se expresó, ¿verdad? La terrible marcha hacia la tierra prometida, la revelación concedida por el Señor a Moisés, vendría luego los poetas populares, cantores de gestas realizadas contra los filisteos, que cambiaban batallas y ejércitos por una buena comida antes de seguir su viaje. No faltaban sacerdotes que en las peregrinaciones anuales a los santuarios relataban al pueblo cómo se apareció Dios en aquel lugar sagrado. Así, de boca en boca, transmitidas oralmente, comenzaron a conservarse y enriquecerse las tradiciones históricas de Israel, hasta que surgió una clase más culta en torno a la corte de Jerusalén en el siglo X a.C. Al principio fue una tradición oral, iban recopilando hechos, como dice aquí, de situaciones como por ejemplo la salida de Egipto, poemas populares, cantores, gestas realizadas por los filisteos, o sea, situaciones que nosotros encontramos en los primeros libros de la Biblia, especialmente, digamos,
en el libro del Génesis, partiendo desde Abraham, porque como lo que estamos tratando ahorita son los patriarcas, entonces vamos a entender un poquito los relatos que se hablan acerca desde el capítulo 12 del Génesis en adelante. ¿Sí? Por eso dice maestra que primero fue vivida, luego fue relatada y luego fue escrita. Transmitida, sí. Transmitida La escritura primero es vida, luego es tradición oral y luego tradición escrita. ¿Sí se entiende? O sea, pero lo primero fue que se vivió. Y cuando es como algo normal, ¿verdad? Lo que se vive se comenta, lo que vive se transmite. Y se transmite de diferentes formas, dependiendo del punto de vista de quién lo recibió o lo vivió. Entonces, y no por hecho es que sea mentira, son formas diferentes de hablar de una realidad. Sigamos. También le interesaban otros datos, la lista de los gobernadores de Salomón, los distritos en que dividió su reino, el lento proceso de construcción del templo de Jerusalén y del palacio, con sus numerosos objetos de culto o de adorno. Todos ellos comienzan a usar la escritura. No quieren que datos tan importantes se pierdan con el paso del tiempo. A ver, yo también ayudo. Por último, dentro de esta tradición escrita, surgen verdaderos genios que recopilan con enorme esfuerzo los relatos antiguos y los unen en una historia continua del pueblo. Algunos se concentraron en los orígenes, otros se limitaron a acontecimientos fundamentales de su época, como la subida de David al trono, o las terribles intrigas que provocó su sucesión. Incluso hubo un grupo que emprendió la tremenda tarea de recopilar las tradiciones que iban desde la conquista de la tierra en el siglo XIII hasta la deportación a Babilonia, componiendo lo que conocemos como historia deuteronomista. Ese es un grupo de libros que está compuesto por Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y estas son tradiciones que no necesariamente se escribieron en el tiempo mismo de lo que están narrando, sino siglos después. No sé si se acuerdan ustedes lo que se encontró en el templo de Jerusalén, en el tiempo de Josías, este rollo del Deuteronomio, una parte del libro del Deuteronomio que motivó al rey Josías a hacer una reforma y entre ellos mandar a traer las tradiciones que se encontraban en todo el reino, tanto del norte como del sur, y también aún en aquellos judíos que se habían dispersado por las guerras, por la destrucción del reino del norte, etcétera, etcétera. Bueno, los nuevos, yo sé que están así, que ¿qué será esto? Cuando hay un estudio sistemático de la Sagrada Escritura, sistemático quiere decir que vamos yendo orden, que vamos yendo parte por parte, podemos entender pues estas cuestiones que estamos ahora explicando. Ahora estamos yendo a fondo en relación a la forma como se compiló, cómo se formó prácticamente los primeros libros, como dije anteriormente, de la Sagrada Escritura. A estos libros y a esto que contienen se les llama historia, la historia deuteronomista. ¿Sí se entiende? Historia deuteronomista. ¿Están conmigo? Está muy difícil. Sí. Los que del grupo sé que están ubicados porque ya lo hemos explicado, pero bueno, me preocupo también por los nuevos. Sigamos. A ver, sigue tú. ¿Yo ya terminé o no? Sí. Casi. Ya es teoría de deuteronomista. Sí. Pero siglos más tarde se produce un hecho curioso. Un autor vuelve a contar la historia de la monarquía. Para ello, coge los libros de Samuel y Reyes y los copia a pie de la letra, pero suprimiendo los que no concuerdan con su punto de vista y añadiendo otras tradiciones. Surge así la historia cronista.
1 y 2. Primera es contiene Primera y segunda de Crónicas. primer libro y segundo libro de las crónicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo aquí que simplemente uno como una relectura o una reinterpretación de estos primeros libros, pero de pronto, como dice el autor, simplemente tenían como la intención de extraer o de eliminar algunas cuestiones que no quería que quedaran dentro del texto, y suprimió lo que no concuerda con el punto de vista de ellos, ¿verdad? Y añadió otras tradiciones. Entonces, no es que sea mentira lo que se dice, simplemente es una relectura de la historia. Es una relectura de la historia. De pronto, como pueden existir como algunos aspectos que se difieren un poco, mas no se contradicen. ¿Me hago entender? Sí. Recuerde que la Sagrada Escritura surge a través de la historia, ¿verdad? A través de la historia y en la experiencia de los pueblos en cada época. Yo no sé cómo podemos, por ejemplo, la iglesia, no sé, los cambios que va dando en cada tiempo. Por ejemplo, hablando del Concilio de Trento, con la Reforma Protestante y luego la Reforma Católica. Entonces ya nosotros hace poquito tuvimos Vaticano II y se vuelve a retomar los elementos de Trento, pero claro, aplicándolos de una forma como más actual a la realidad que está viviendo la iglesia en esta generación, 5 siglos después. ¿Están conmigo o no? Sí. Porque la iglesia, como el pueblo de Israel, haga de cuenta, el pueblo de Israel es un pueblo que va en camino, como la iglesia va en camino. Nosotros somos un pueblo peregrino. Entonces, el Espíritu Santo va guiando a su iglesia, llevó a su pueblo, al pueblo de Dios. Y en cada época, partiendo de los mismos hechos, ¿cuáles hechos? Los hechos donde Dios ha actuado en la historia de su pueblo, salvando, liberando, haciendo parte de las gestas, como dice, de las mismas formas que el pueblo de Israel tuvo para conquistar la tierra. Entonces vienen a ser como relecturas en generaciones futuras, pero ese mismo acontecimiento, entonces lo pueden volver a retomar, pero de pronto, como dice, ya sea suprimiendo o ya sea complementando, para ser entendible a la generación que lo está leyendo o lo está meditando o reflexionando. ¿Están conmigo? Sigamos. También en el siglo II a.C., 2 autores distintos contarán la historia de la rebelión macabea. De este modo, siglo tras siglo, incansablemente, el pueblo de Israel puso en práctica la consigna de Goethe, de que cada generación debe escribir de nuevo la historia. ¿Sí se entiende? Cada generación escribe de nuevo la historia. ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos historia. Ellos están haciendo historia, porque el Dios de Israel es el Dios de la historia, camina con su pueblo. ¿Quién está esta noche con nosotros? Este mismo Dios que hizo a este pueblo, que sacó, liberó. Este mismo Dios que hizo con este pueblo historia de salvación. Este mismo Dios que envió a su Hijo, que se encarnó y que nos reveló plenamente quién era el Padre, quién era el amor del Padre. Y ese es el mismo Dios que está esta noche aquí iluminando nuestra propia historia. Son temas tan profundos que igual no es cuestión de teorizar, es cuestión de vivir. Yo creo que el punto aquí es esto, que Yahvé es el Dios de la historia, que verdaderamente, como decimos, es el Dios de Israel, y lo que hay en la Sagrada Escritura es historia de salvación. ¿Te la crees? Que lo que Dios quiere hacer de nosotros es que historia de salvación. Pero mira,
¿Cómo podrá Dios muchas veces obrar con nosotros si nosotros no queremos encontrarlo a través de la historia que Él ha hecho con su pueblo? ¿Cómo les podrás hablar acerca del Dios de Dios, el Dios de Jesucristo, si no sabes nada de la historia? De cómo Dios ha actuado a través de la historia y cómo Dios actúa hoy en la historia. A ver, ¿hay algún comentario? Están muy callados, ¿no? Yo podría decir, Beatriz, como ahora que el Papa viaja y todo el mundo lo conocemos de cerca, como yo Juan Pablo II lo conocí en persona, y yo pienso que eso ya es como algo que va a quedar en la historia. Ahora con el encuentro de jóvenes con el Papa, es ya una tradición. Aún todos estos que se están reuniendo, yo pues en mi ignorancia, en mi pobreza, trato de interpretar, ¿verdad? Pero interpreto pues a la luz de esto que nos da la palabra, que ya precisamente desde esa palabra el mundo no quiere interpretar, sino a través del consenso común. ¿Cómo se va a interpretar? Simplemente a través del querer del pueblo. Y precisamente muchas veces el profeta es para orientar la actitud del pueblo, el querer del pueblo, que muchas veces no es el querer de Dios, sino es el querer del mundo, de la carne, de aquello que simplemente es temporal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Se está haciendo. Bueno, ahorita lo que está cada uno es interpretando. Está tratando de hablar acerca de su realidad y desde su punto de vista subjetivo, subjetivizar, para que todo el resto de la iglesia conozca el punto de vista subjetivo de los diferentes pensamientos o formas de entender o de querer vivir la verdad, ¿verdad? Supuestamente en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque si nosotros queremos excluir a la palabra, a la tradición, digamos de estas ediciones de la iglesia, entonces ya no seremos iglesia, ya eso no será iglesia. Porque la iglesia es algo muy concreto, el fundamento de vida, por no solamente hablar de doctrina, pero porque es doctrina, pero es que la doctrina, ¿qué es? Vida. ¿Qué fue lo que fue primero? La vida. Y luego, ¿qué fue? Lo que se transmitió por vía oral. Y luego, ¿qué fue? Lo que se puso por escrito. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina primero fue vivida. Y lo que sabe la iglesia, y en el fondo sabemos nosotros, qué es lo que necesitamos para ser felices. Porque esas propuestas, o digamos esos moldes o modelos que se quieren presentar, donde se presenta una, entre paréntesis, felicidad del ser humano, eso es una mentira. Sí. Cuando se quiere presentar un modelo de familia que no fue el modelo o orden querido por Dios, cuando se quiere presentar a todas estas cosas que se están pensando ahora, sobre la vocación, sobre la vida consagrada, etcétera, etcétera, que ya no es tanto vida consagrada, es poder querer yo vivir de alguna forma sin cruz. Es eso, el mundo quiere vivir sin cruz. Que ahí en nada se habla acerca del camino que el Señor nos enseñó, Jesucristo. ¿Sí? Bueno, yo estoy entendiendo que cuando nos hace Dios la invitación por medio de su palabra, nos está diciendo que salgamos del mundo, porque a veces tenemos muchas cosas en el mundo y a veces cuando venimos a la iglesia lo hacemos por compromiso, no por escuchar la palabra de Dios. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios que nos está invitando a conocerlo realmente, a lo mejor no estamos escuchando lo que Él nos está diciendo. Por eso dice que aprendamos de Él. ¿Se dan cuenta? Si en todos nosotros podamos conectar, dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el sínodo? ¿Se entiende? La nueva era. Pero mira, aquí tratamos de entender cómo surgió la Biblia. Porque precisamente por desconocerlo es que estamos cayendo en esos errores tan catastróficos, sí. Errores de interpretación.
sea, el conocimiento de la palabra y su interpretación es muy extenso, pero al mismo tiempo se puede resumir en algo, en cosas muy concretas, los mandamientos. Los mandamientos son tan sencillos, pero para vivirlos son difíciles cuando nosotros no acogemos la sabiduría de Dios, que es la que realmente nos ayuda a ser felices, a entender que es lo mejor para nosotros. Sí, entonces. Maestra, una vez estaba yo en el parque, me estaba viendo de él, y en eso se arrimó una oriental, una china, y me dice: ¿qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. ¿Sabes de dónde viene? Trato de conocer de dónde viene. ¿Tú crees en eso? Me siento a gusto leyéndola. Yo tengo un libro, me dijo, que te puede servir más que la Biblia. Y le dije yo: ¿sabes qué? Tú lees un libro y yo leo la Biblia. Ahorita de lo que se está tratando, estoy entendiendo que es muy importante saber lo que no queremos saber. Y no lo queremos saber por qué, pues nos cuesta dificultad entenderlo. O sea, nos hace aburrido. Bueno, de cierto modo, a veces, como lo veo antes, cuando yo no conocía mucho de la palabra, yo decía: ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Qué tiene que ver el Génesis con mi vida? Estos cuentos, ¿de qué me sirven a mí para los problemas que tengo en el día a día? Obviamente poco a poco pues va entendiendo uno. Y yo sé que para mí es un poco difícil y entrar con ustedes, babies, los que vinieron por primera vez con estos contenidos, ¿verdad? Es un poquito para mí, mira, estos son, Antonio. Gracias. ¿Nomás es uno? Sí. Son muy bonitos. Entonces, bueno, vamos a continuar a ver si vamos captando. Para ver si terminamos este material, sí. ¿Por qué los israelitas concedieron tanta importancia a contar la historia? La respuesta oficial, la más difundida entre los estudiosos de la Biblia, es que la historia es para Israel el lugar de encuentro con Dios. Y sigue siendo la historia el lugar del encuentro con Dios. Porque nosotros también hacemos historia. Y Dios ha entrado en este mundo para hacer historia con nosotros. ¿Sí? Sigamos. La fe de este pueblo no se basa en mitos atemporales, ajenos al espacio y al tiempo que nos rodean. Es una fe que nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos de nuestro mundo. Sí, esos son como lugares ficticios o por allá como en otros planetas. No, se desarrolla en esta realidad, en nuestro mundo. Y los lugares también son conocidos para nosotros y para los escritores sagrados o para el pueblo mismo de Israel. Sí. A través de ellos, Dios revela su amor, su perdón, su interés por el hombre, su afán de justicia, sus deseos y planes con respecto a la humanidad. No es una revelación que cae del cielo, perfectamente esbozada y concretada en todos sus pormenores, de una vez para siempre. Por eso es que la historia se interpreta, se cuenta de una forma diferente. Toda la realidad del ser humano tiene sentido en el orden de la fe. Todo, las guerras, las guerras, los sufrimientos, las invasiones, todo lo que acontece tiene un sentido de fe. Y por eso intervienen los profetas, para hablar al pueblo, no de cosas abstractas. Dios lo que hace a través del profeta es ayudarle al pueblo a entender ese acontecimiento concreto que está viviendo, como quiere hacernos entender a nosotros el acontecimiento concreto que estamos viviendo. O sea, aquí no estamos por casualidad, y esperemos que hoy el Señor nos dé
o entendamos, digamos, esa clave que el Señor nos está dando para saber cómo continuar en esa realidad concreta que de pronto hoy tú no sabes qué hacer, que estás como ahogado en un vaso de agua y dices, pero ¿qué puedo hacer? Pues a partir de la palabra, mirar que el pueblo de Israel también ha pasado y generaciones pasadas han pasado también por situaciones similares a los nuestros y nos dan la clave para poder entender qué Dios quiere de nosotros. Digamos. Dios se revela poco a poco, paso a paso, no a través de un libro, sino a lo largo de la vida. El Antiguo Testamento es una búsqueda apasionada de Dios, un intento divino de ser conocido más perfectamente, una lucha humana por penetrar en el misterio del Señor. ¿Te das cuenta que Dios no viene a imponer nada, sino que Él se hace uno con nosotros? Él se mete en nuestra historia y nos ayuda en cada realidad concreta que vivimos. O sea, Dios no viene a cambiarte a ti el trabajo que tienes. O sea, Él te ayuda en el trabajo, te ayuda con tus proyectos, con tu forma de entender y de vivir, con lo que tú elegiste. El Señor te ayuda. Yo quiero estudiar esto, el Señor te ayuda. Pero si tú quieres vivir tu historia sin Dios, pues también pues vivirás tu historia sin Dios. Solo que es muy difícil vivir la historia. ¿Por qué es difícil vivir la historia sin Él? Porque realmente Él es el que le da sentido a la historia, porque Él es la fuente, principio de la vida y fin último de nuestra existencia. De Él venimos y a Él regresamos. Y si nos ha creado, es con un propósito. O sea, tú y yo seremos felices en la medida que descubramos nuestra razón de ser por la fe en Él. Y así igual que los cristianos conocemos a Jesús por lo que Él hizo y dijo, por lo que el Espíritu guía sigue realizando en la iglesia. También los antiguos israelitas conocieron a Dios por lo que hizo y dijo a lo largo de la historia. Nada tiene de extraño que los israelitas se preocupen tanto. Se preocupasen tanto de escribir lo ocurrido, o mejor dicho, de recordar las maravillas que el Señor ha hecho por su pueblo. Todo lo que ellos escribieron es para resaltar la acción de Dios en su historia, la salvación, la preocupación que Dios tiene, aún por su situación, sobre el pan, sobre su bienestar, sobre conquistar la tierra, sobre ser liberados de los enemigos, de los invasores. Son realidades igual que vivimos nosotros hoy. ¿Tienes enemigos hoy? Que los tenemos. ¿Tienes dificultades? Que las tenemos. ¿Tenemos un trabajo? Los tenemos. Y en cada situación Dios está presente. Hasta en la enfermedad. Mire, bueno, ustedes saben que yo manejo un pasecito, ¿verdad? Para transportar niños especiales. Y no sé, que Dios te da a ti, nos da esa intuición. Muchas veces. Venía precisamente fue antier. Eso fue antier, fue ayer. Sí, fue ayer. Yo venía precisamente pensando que qué fácil, yo con ese basecito, que es que son grandes, podía atropellar a alguien o también a un animalito. Y estaba rezando y diciéndole al Señor, ayúdame. Son cosas sencillas, ¿sí se entiende? O sea, son cosas sencillas, porque así Él me deja ver que en esas cosas tan pequeñas, en esas cosas tan simples, ahí está Él. Y venía yo pensando, protégeme Señor de atropellar a alguna criaturita, aunque sea un animalito, porque a mí eso me pone. Y en eso venían, eran como 5 o 6 niños, que son especiales, pero lindos ellos. Y entonces venía por una calle que no es tan congestionada, la Vía Street. ¿Cuándo me va pasando una ardilla? Dios mío, yo venía un poquito, porque soy impaciente y estaba sobre el tiempo, cuando, la verdad, que ni me escuche por ahí los de Quiero Estudio, pero No, frené están vivos. y traté de, claro, de esquivar. No pasó nada, pero miro cómo Dios responde, porque fácil pude haber matado a ese animalito. Y yo sé que de alguna forma hubo algo previo, una oración, que muchas veces el Espíritu Santo que pues a mí nunca me ha pasado eso de que se me un animal tan cerca
Y estos niños pues gritaron, se pusieron a reír después. Claro que igual no pasó nada con la ardilla. Sí, Pero me hubiera dado mucha tristeza haber atropellado a la ardillita. sí, Son cosas tan sencillas. ¿Te das Sí. cuenta de lo que trato de decir? sí. Y esas mismas cosas el pueblo de Israel experimentó. Y en esas pequeñeces o en esas cosas grandes, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Realmente resaltar la acción de Dios en nuestra historia. Sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo veamos, Sí. que lo testifiquemos, que verdaderamente Él está presente Ujú. y que nos protege y que el Espíritu Santo nos guía, que la sabiduría de Dios está y nos acompaña, porque Él vive, porque Dios no es simplemente, no es una idea, no es que simplemente, no es que Dios no es una idea, pero ¿quién puede dar testimonio de eso? Aquellos Sí. que le creemos Sí. y en los que Dios actúa, porque en la fe Dios se luce, Ujú. Ujú. en la fe Dios se luce, ¿sí? Sí, amén. Me recordé que una vez yo venía escuchando a Radio Guadalupe y venía lavando a la lavadera y en eso que se venía en el frío, se me poncha una llanta, ¡paz! Dije, ¿y eso qué es? Pero yo no tuve miedo, yo no perdí, yo estuve agarrando bien mi volante y cuando miré que me venía pitando, me pitó un tráiler y él me ayudó a esquivarme, a orillarme, dije, no cabe duda que Dios es grande. Yo venía lavándola, yo venía escuchando su palabra y Él me ayudó a que hubiese sido algo fatal, que me ponchó la llanta en medio camino del freeway. Pero bendito a Dios, me pudo orillar, me ayudaron y no pasó a mayores. Y le doy muchas gracias a Dios Es lo por que ese Dios, esposo. lo que el mundo ya no quiere. Ya. Estas cosas, por ejemplo, y de pronto puedes catalizar a alguien que la escuche. Y dices, esta maestra está hablando acerca de cosas que para ellos pudieran ser algo así como muy básico, muy fundamentalista, ¿no? Dios está vivo. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Sobre todo lo importante es en tu vida, en tu persona, que cada acontecimiento podamos vivirlo con un sentido profundo, o sea, en un contexto sagrado. ¿Sí? ¿Puedo dar un pequeño testimonio más A ver, rápido? también. ¿De un minuto? Bueno, Por eso, porque sigo yo. rápido. No se peleen, no se peleen. Antes yo de andar con Dios y todo eso, yo maldecía mi trabajo, maldecía a mis clientes, maldecía a mis patrones, maldecía a mis compañeros, maldecía mi herramienta y me la pasaba estresado, enojado y bien jodido, perdón de la palabra. Ya ahorita pues aprendí a dar gloria a Dios en mi trabajo. Entonces siempre que empiezo a trabajar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Digo yo, pues Dios, quiero glorificarte por medio de mi trabajo, de mi obra. Y gracias a Dios, ahora hago mi trabajo con más cautela y eso me ha remunerado a mí más clientes, más trabajo y más ganancias. Y ahora me doy cuenta de esa gran diferencia de antes, el maldecir mi trabajo, ¿verdad? O lo que estaba en mi entorno de mi trabajo, y ahora bendecir mi trabajo. Y es algo tan pequeño que ha hecho un gran cambio en mi vida, no solamente laboralmente, pero también en cuanto a lo financiero, ¿verdad? Porque el maldecir el trabajo es consecuencia del pecado, así como en el paraíso, en la caída de Adán y Eva, recuerdan ustedes. Aquí es lo que dice, ganarás el pan con el sudor de la frente y la tierra no te dará su fruto. ¿Qué quiere decir? A consecuencia del pecado. O sea, cuando nosotros y la mujer, y a ti, tú parirás con dolor. Y cuando nosotros estamos fuera del plan de Dios, estamos en pecado, todo lo vemos como maldición. Sí. Pero si estamos nosotros dentro del propósito de Dios, todo es bendición. Todo es bendición. Ir a trabajar es bendición. Estás trabajando para llevar el pan a tus hijos. Bendices. Tú vivirás el día de la manera que tú lo quieras vivir. Y te protegerás de muchas cosas siempre que tengas a Dios constantemente en tu vida. Y los sufrimientos vendrán de una forma diferente, porque entonces el sufrimiento no se verá como maldición, sino también que se verá como bendición. Maestra, perdí mi carro la semana pasada, me chocaron, una Altima 2017.
importante fue que llevaba una bebita de 3 años y el golpe estuvo fuerte. Me reventaron las dos bombas, las dos bolsas. Pero el carro pegó en medio de las dos puertas. O sea que me protegió la barra del medio que sujetan las dos puertas. Sí me asusté. Fue un impacto fuerte, rápido. Ya las aseguranzas se están moviendo, yo no tuve la culpa, pero quien la haya tenido. Lo bueno es que aquí estoy. Mi nieta está bien, mi esposa está bien. Corre el peligro de idealizar los hechos y no valorarlos rectamente. Sin duda, hubo en Israel autores que vieron la historia como un lugar de encuentro del hombre con Dios, y precisamente por ello dedicaron gran parte de su vida a escribirla. Pero muchos de los documentos que utilizan no fueron escritos desde esa perspectiva. Como dice, la interpretación oficial corre el peligro de idealizar los hechos y no valorarlos rectamente. Y muchas veces nosotros idealizamos también, más sin embargo dice que en Israel hubiera autores que vieron la historia como lugar del encuentro con Dios. Yo creo que eso es lo importante, ver la historia como lugar de encuentro con Dios. Ver mi historia como lugar de encuentro con Dios. Esto es lo más importante. Y para eso se escribe la Biblia. Para retomar, para hacer presente en las futuras generaciones ese lugar de encuentro de Dios con el ser humano. ¿Sí? Comentario rápido. Ahí está. Por ejemplo, nosotros que damos catecismo a los niños, dimos un poco del tema, y cada historia, como lo que usted dijo, es la historia de cada uno de nosotros, porque Dios nos formó por medio de esa historia. Entonces, a veces unos tenemos una triste historia, pero en vez de quejarnos de nuestra vida, hay que dar gracias a Dios, porque gracias a eso estamos aquí, y gracias al Espíritu Santo. Pero muchas veces nos quejamos de eso, pero no estamos tomando en cuenta que Dios nos está diciendo, esta es tu historia, este es tu libro, así como Dios nos dejó la Biblia por medio de su historia. Y por eso el primer capítulo de Génesis comienza diciendo que Dios todo lo hizo bien. Bien. Y lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es que nosotros veamos que Dios todo lo que ha hecho en nuestra vida, su ha permitido, es bueno. Por más escandaloso que lo viéramos o lo podamos ver. Yo no sé si hoy algunos se sentirán que Dios está por allá tan lejos y yo estoy por aquí, que ni me mira. Dios está presente. Nada. No, es que te creó, te dio un nombre para que existieras eternamente. Me sacó de la nada, pero más sin embargo, aunque fuimos sacados de la nada, cuando Él creaba, estaba pensando en tu nombre, en ti y en mí, para vivir en ese tiempo concreto de la historia. Y que recuerda, nosotros hoy somos los protagonistas de la historia de la salvación. ¿Qué logramos ahora? Hemos mirado algunas ideas, ¿verdad? Acerca de también generaciones pasadas que vivieron su fe. ¿Cuál era el objetivo? Resaltar el lugar de encuentro de Dios con la historia de ellos concretamente. ¿Para qué? Para que nosotros hoy también nos demos cuenta, digamos, de esa maravillosa realidad que Dios también entra a nuestra historia. Porque recuerden que nuestro Dios es el Dios que no tiene pasado, ni es un presente eterno. Él es eterno. Por eso nosotros entramos en esa historia con este Dios que es eterno, que es principio y fin, que es un Dios omnipresente, que vive y camina con su pueblo. Qué hermoso. Porque esta mente no lo puede entender bien. Que nosotros somos seres temporales. Estamos limitados por el tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, también somos tiempo eterno, porque Dios nos ha dado su espíritu y nos ha creado para vivir eternamente. Un ratito más. La comparación con otro ámbito cultural puede aclarar la situación. Acá Grayson, hablando del interés que concedían los asirios y babilonios a contar el pasado. Lo explica por lo
siguientes motivos. 1. Propaganda política. 2. Fidelidad didáctica. Finalidad didáctica. 3. Exaltación del héroe. 4. Utilidad práctica para los calendarios, la adiviación, etc. 5. Conciencia de la importancia de recordar ciertas cosas. Si excluimos el cuarto apartado, los restantes nos ayudan a comprender por qué los israelitas escribieron tanto sobre el pasado. Personalmente pienso que el motivo de la propaganda política está a veces mucho más presente en la Biblia incluso que en el estrictamente religioso. Así lo advirtieron los fariseos, que no aceptaron en el canon los libros de los macabeos, sus grandes adversarios. Sus grandes adversarios. Ellos no se fijaron en su valor religioso, sino en su valor como arma política. Por otra parte, ya a comienzos del siglo hablaba Wilker. H. Wilker de esta tendencia de la historiografía antigua. Estas son como características que presenta este autor, que muchas veces la forma como cuentan, digamos, la cosmovisión o la cuestión de, como dice aquí, de la interpretación de la historia, de cómo se cuenta la historia, posiblemente fue influenciada también por los intereses de los asirios y babilónicos en contar el pasado, porque de alguna forma también el pueblo de Israel estaba rodeado de estas culturas y ellos también pudieron haber retomado elementos de la forma como interpretaban la historia. Pero bueno, de todas formas, la cuestión era que en todo esto pues también se le daba el carácter de fe. Por eso Jesús le tiraba tanto a los fariseos. Exactamente. Bueno, entonces ahorita a ver si terminamos ese pedacito rapidito, Sergio. Okay. Una exposición histórica siempre persigue en Oriente un fin determinado, y este es, naturalmente, demostrar lo justificado de las pretensiones políticas planteadas por las partes que daban pie a redactar el conjunto de la historia, entre paréntesis, rey, partido. Aunque la distinción entre lo político y lo religioso carece de sentido para un israelita antiguo, puede ser esclarecedora para un lector actual. Por otra parte, así se explica que muchas páginas de la Biblia resulten poco edificantes para los cristianos actuales y no les vean ningún provecho. Leídas a la luz de motivos políticos, adquieren todo su relieve e interés. Cuando lleguemos a la historia de David, la más extensamente tratada en la historiografía bíblica, percibiremos este hecho. Bueno, eso es un poquito, también en la Biblia existe esta diferente forma de interpretar la historia, como hemos mencionado. Pues, y también se aparecen ahí como aspectos culturales que se reflejan también en la forma como se contaron algunos hechos históricos del propio Israel, dependiendo también del escritor, del autor, etcétera, etcétera. Entonces ahora dejamos ahí y vamos a Canto. al canto y el cuento, canto y cuento. Hay un canto muy lindo que se llama Santa María de la Esperanza. ¿Se lo saben? No. Sáquenlo del internet.
O samba del perdón. O samba del perdón. Samba del perdón. Yo pienso que lo han escuchado. Que dice así: perdón por aquel mendigo. ¿No lo han escuchado? Solo perdona. Búsquenlo ahí. ¿Cómo se llama? Samba del perdón. Samba del Y sí, ¿ya lo encontraron? Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. ¿No lo han encontrado? Pero no lo pongas porque yo lo estoy cantando, entonces Y aquí se mejor- está. es para la letra, buscas letra. Entonces así Y es que se está grabando aquí. sí. Señor. Bueno, si no lo saben, entonces cantamos algo que todos se sepan. Yo lo que pasa es que también les enseño cantos nuevos. Ajá. Vamos A ver, a entonarlo ahorita. La seguimos, maestra. No lo sabemos. el coro dice así: Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. ¿Cómo están? No, son como niños, me miran ahí como niños, como, no me lo sé, tráeme la letra. Vamos con el cuento. ¿Son los que van a entrar al cielo? Sí, bueno, aquí está el cuento, mira. Ese es el cuento del libro de Esperanza. Vamos a abrir un cuentito, a ver qué tenemos esta noche. Siempre hay un cuentito. Yo solamente abrimos así al azar. Dice, ¿cuándo convertirse o indiferencia? ¿Qué quieren escuchar? Indiferencia, porque dos son muchas. ¿Sí? Dice, un sacerdote en su sermón habló maravillosamente del cielo. Al final les dijo a los fieles: todos los que desean ir al cielo, pónganse de pie, por favor. Todos los presentes se pusieron de pie, pero un señor sentado en la primera banca no se levantó.
Un tanto molesto el sacerdote ordenó: siéntese en todos. Luego, sin perder de vista al señor de la primera banca, ordenó: ahora todos los que quieren ir al infierno, pónganse de pie. Nadie se puso de pie, tampoco el señor de la primera banca permaneció sentado. Entonces el sacerdote, lleno de curiosidad, se le acercó y le preguntó: dispense, señor, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Al cielo o al infierno? Yo, contestó el señor como despertando sobresaltado, yo no tengo ninguna prisa, ni para ir al cielo, ni menos para ir al infierno. Yo solo quisiera quedarme para siempre en este mundo. Y la enseñanza dice así: se pierden en las cosas que conocen por instinto, al estilo de los animales irracionales. Entonces, Siracida 14:12 y Lucas 12:13. Bueno, no sé, hemos estado hablando de eso un poco, ¿verdad? En esta noche. Vamos con la segunda lectura del Evangelio. La segunda lectura del 12. Es de la primera carta a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedamos vivos, para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirán la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Entonces, voy a leer un poquito del comentario. Dice: uno de los asuntos que preocupaban a los fieles cristianos de Tesalónica era la suerte de sus compañeros que habían fallecido, pues no podrían tomar parte de la parucía gloriosa del Señor. ¿Cuál sería la suerte de ellos? ¿Correrían? Tal vez Pablo mismo se habrá planteado esta cuestión, pues estaba convencido de que el Señor volvería pronto y de un momento a otro. ¿Qué pasaría con él mismo? ¿Cómo iría a reunirse con su Señor? En las primeras comunidades cristianas, especialmente en Tesalónica, esta primera carta expresa, ellos tenían la idea de que Jesucristo, Pablo pensaba que iba a venir en esa misma generación, en ese mismo tiempo. Ellos estaban esperando ya la segunda venida del Señor. Entonces, por eso mismo pues existe ese interrogante: ¿dónde van los difuntos? Algunos de pronto, como el cuento que acabamos de escuchar, no pensaban en la muerte, más bien pensaban en esto, que iban a vivir eternamente en este mundo. Y muchos así piensan. Ajá, y así todavía sí, muchos piensan. Al estilo de las teofanías, dice, ¿cómo iría a reunirse con su Señor? Para aliviar esas inquietudes, Pablo describe en tenor apocalíptico los eventos inmediatos a la venida del Señor. Al estilo de las teofanías, manifestaciones de Dios a través de fenómenos de la naturaleza, se figura Pablo que será la de Cristo. El acto escatológico inicial será sonoro, como una convocación universal, sonido de las trompetas celestes. Enseguida se escuchará la voz de un arcángel. Pablo no dice lo que pronuncia ese ser celestial, pero ocurre entonces el descenso del Señor desde los mismos cielos donde ahora se encuentra. Viene una sucesión de eventos. Los muertos en Cristo, es decir, resucitarán los difuntos bautizados, que eran preocupación de los tesalonicenses. Acto seguido, el resto
de los creyentes son arrebatados en el aire para conformar un solo grupo con los resucitados para ser llevados de la forma. Esto no quiere decir que literalmente lo vamos, o sea, eso es algo que aparece en la teología paulina. El Señor así como sube, pues deberá de regresar. Hubo muchas manifestaciones que posiblemente por la fe de los apóstoles también pudieron experimentar después de la resurrección. Entonces, asimismo, cuando Jesús asciende al cielo, hace esa promesa que Él volverá, y es lo que la iglesia pues espera. Hoy todavía nosotros esperamos esa segunda venida del Señor. No sabemos cuándo ni cómo, pero es una de las certezas que tenemos y también la recitamos en el credo. Creo que vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. También en el tiempo del Adviento nosotros escucharemos lecturas que tienen que ver también con la parucía, con la segunda venida del Señor. También escucharemos promesas contenidas desde del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde pues esa manifestación primera se dio a través de Jesucristo hecho hombre, pero que vendrá Él con gloria nuevamente para juzgar a Dios el aceite, con ello ungían a los reyes. Y también nosotros con los sacramentos siempre se usa el aceite, ese aceite que se consagra por la semana de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces ese aceite también se usa en el bautismo, en la confirmación, la unción de los enfermos, y en otros tipos de sacramentos, ¿verdad? Que la iglesia. Y ahora, ese aceite entonces, ¿cuál es ese aceite que nosotros debemos de tener? Es el aceite que vamos recibiendo a través de la escucha de la palabra, a través de los sacramentos, que nos mantienen vivos. Como les digo, aquí venimos a recibir reserva, es una reserva que muchas veces en tiempos difíciles la vamos a necesitar. Dice también, llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara. Cuando el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Las previsoras le contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, este es el tiempo que nosotros tenemos. Ese es el tiempo, el día que venga el Señor, no sé, el Señor quiere que estemos preparados, que estemos de pie, que nos mantengamos de pie frente a la venida del Señor en el día del juicio. Estas son las oportunidades que Dios nos da a través de su iglesia y nos da los sacramentos, nos da esta palabra que es palabra de vida. Los sacramentos, si no son entendidos, entonces tampoco son bien vividos. ¿Sí se entiende? Sí. Dios actúa, pero si tú no entiendes lo que Dios te está dando, pues no se llevará a plenitud de sacramento, como esta palabra, que es la que nos ayuda a entender este misterio del amor de Dios. Sí, Sergio, un poquito rápido porque ya... Tenemos un testimonio bien bonito de un milagro que ocurrió de una unción de enfermos. Su tía de Esperanza fue a dar al hospital porque se cayó, se desmayó, se rodó en las escaleras y fue con una contusión al hospital. La conectaron y le hicieron estudios y se dieron cuenta que tenía cáncer en los riñones, que se le habían regado a los pulmones y que se le estaba haciendo el cáncer metástasis en el cerebro, se le iba a empezar a hinchar dentro del cráneo y ya le iban a conectar, le iban a entubar y ya prácticamente le dijeron a la familia, pues váyanse a despedir de su mamá, de su abuelita, de su tía. Entonces ahí vamos Esperanza y yo, y gracias a Dios el sacerdote nos pudo ayudar a llevarle la unción. Y yo siempre he sido bien, cuando pasa algo así, hacemos oración.
y procuramos ayudar a llevar los sacramentos. Pues la libró y ya salió del hospital. Y ahora ya no le dijeron que se iba a morir, ahora ya le dieron 6 meses. No es un milagro completo, ¿verdad? Pero sí estoy con fe en Dios de que va a salir de esta. Y Bueno, para pues, mí es un milagro. Sí, pues Dios se luce en la fe, es una frase de un maestro que tuve. Pero va lo que usted dice, Sí. a ella la agarró casi el juicio sin saber cuándo. Y así nos puede agarrar cualquiera de nosotros. O sea, no sabemos, pero esto que en esta noche recibimos es reserva, es la palabra, y esto, Dios nos da porque lo necesitamos hoy, y no sé cuánto tiempo más. Qué pena, no puedo alcanzar a completar más el comentario por el tiempo, pero bueno, de todas formas ustedes tienen los comentarios anexos a la Biblia, hagan un poquito de escuten un poco con los paralelos que aparecen en la escritura para que entiendan un poquito más el mensaje de este evangelio tan lindo que tiene también que ver, como lo que les dije anteriormente, con la escatología y también la parusia, la segunda venida del Señor. Y recuerden, podemos estar muy bien, pero no sabemos cuándo va a ser el día en que el Señor venga, pues venga el novio, cómo nos va a encontrar. Puede ser preparados en la espera con el aceite, ¿verdad? Que es la gracia, que es la gracia que